de prendas escolares. Y también dotar a los cuerpos de policías con uniformes de tela hecha en Venezuela, la producción nacional a gran escala con chemises, franelas, monos y uniformes policiales y más. Tenemos la capacidad de producir 2 millones de piezas mensuales aquí hecho en Venezuela. En Venezuela podemos producir. Somos Textilán. Buenos días, mi sargento supervisor. Bienvenido a la Guardia Nacional Bolivariana. Buenos días, mi general. Buenos días, sargento supervisor. Bienvenido nuevamente a este comando, su casa. Buenos días Venezuela. Arrancamos como siempre en esta fórmula perfecta, en esta semana que tenemos que tener presente siempre lo que es nuestra visión dentro del ámbito cultural y estratégico de la nación, como lo es el paradigma bolivariano. Tenemos ya días dentro de todo este enclave perfecto, en esta visión perfecta y en este ámbito perfecto que es sentirnos con Bolívar. Y ya en esta semana remontarnos a 1822 con esa batalla perfecta, como lo es llevar y recordar hoy a Pichincha. La Pichincha de hoy es la Pichincha de ayer. Saludar a la Fundación Sucre y Alcalá, a todo ese equipo perfecto, al equipo de fútbol femenino Tex-Jex, a la empresa Textilán, que hoy tenemos un programa especial con esa visión de lo que es la batalla de Pichincha. Aquí tenemos Bolívar, documentario de la libertad, son 54 tomos. E igualmente tenemos a Bolívar y Clausewitz, vidas paralelas en la política y en la guerra, 1812 a 1813. Pero nos vamos hoy a 1822. Hoy tenemos a un profesor de nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación. Porque cuando uno recuerda esta visión holística de lo que fue Pichincha, tenemos que ver esta América meridional, esta visión holística de lo que es hoy esta fórmula de no arrodillarnos a ningún imperio y lo que fue ayer, a lomo y caballo, que lo materializó el Sucre perfecto. Iván, buenos días. Buenos días, profesor. Y tenemos este libro suyo, esta investigación suya, Bolívar y Clausewitz. Bolívar y Esto Clausewitz. fue un premio de Monte Ávila Editores, Las formas del fuego, ¿no? No, esto yo lo presento con mucho apego, porque a mí no me gusta estar invitando. Tú lo sabes muy bien cómo estamos aquí. Aquí Sí. Los invitados nuestros son en base a investigaciones,
a estrategias de estudio permanente, porque son perfectos. ¿Perfectos para qué? Para decirle a nuestra y nuestros usuarios que se enganchen, enamórate de TV-Fan. Y queríamos de verdad desarrollar qué es para hoy, porque vamos a tener a Ubaldo García, ya está activo en Trujillo. Ubaldo, pendiente para el segundo segmento desde aquí de TV-Fan, debe estar activo, sí, porque vamos a tener en el segundo momento un pase para ver qué piensa él de lo que es la batalla de Pichincha, la Pichincha de ayer y la Pichincha de hoy. Pero quiero empezar contigo, apreciado estratega del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, estudioso en todos estos temas, docente, investigador. ¿Qué podemos decir hoy ante esta televisora, tu televisora, la única, la primera, la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? El sol de Venezuela nace en nuestro Esequibo. Bienvenido. Buenos días, profesor. Muchas gracias. Sí, el sol de Venezuela nace en el Esequibo, en ese Esequibo que Bolívar luchó hace 200 años. Bueno, aquí estamos nosotros tratando de reivindicar ese pensamiento, esa actuación de nuestro amado padre de la patria, Simón Bolívar. Bueno, ya el día de mañana se conmemora el bicentenario de la batalla de Pichincha, una batalla que no podemos ver como un hecho aislado, como un hecho fortuito. Es una batalla que estaba, que forma parte de una estrategia que se inicia en 1819, cuando Bolívar desde los llanos de Barinas, llanos de Apure, cruza hacia Virreinato de Nueva Granada, toma el poder de Nueva Granada, regresa a Venezuela, ¿verdad? Porque la lucha armada contra las fuerzas realistas era dura, fuerte. Regresa a Venezuela. En el 20, se genera la paz de Trujillo, ¿verdad? Los armisticios y tratados de regularización firmados en noviembre en Trujillo, el 26 de noviembre. Y en el 21 se genera, como todos bien sabemos, la batalla de Carabobo. Pero ese ciclo, iniciado en el 19, se cierra precisamente con la batalla de Pichincha, 1822. Ahora fíjate, yo quería que tú, que hemos estado estudiando este tema dentro de nuestra universidad militar, ¿no? Cuando el comandante y jefe Nicolás Maduro Moro, un saludo a él como estratega perfecto, nos dijo el año pasado, el 23 de junio, todavía recuerdo, que Bolívar no se quedó en Carabobo. Esa visión holística, entender hoy que el padre Bolívar en 1821 arreció para conquistar toda esa visión holística de Miranda, para conquistar toda esa visión holística de todos esos estudios libertarios, para materializar la libertad en toda esta América meridional. Evidentemente, cualquier proceso emancipatorio, cualquier proceso de liberación de este territorio de América, de la América meridional, tenía que pasar y tiene que pasar por una liberación total de todos los territorios que estaban sometidos por el Reino de España, ¿verdad? Los europeos, recordemos, Europa, primero España y luego el resto de Europa, cuando llegan en 1492, inician un modelo civilizatorio que hasta hoy en día se ha mantenido, que es la modernidad. Ese modelo civilizatorio implica, es un modelo del todo. O sea, tenemos que apropiarnos de todos los recursos, de toda la naturaleza, de todo eso que está ya fuera de Europa. Ese pensamiento se inicia precisamente desde la llegada de Cristóbal Colón y hoy en día, tiene vigencia, ¿verdad? Es un modelo eurocéntrico. Estados Unidos también hace parte de ese modelo. Y Bolívar, hace 200 años, ya Bolívar había previsto que si quería liberar a estas tierras, tenía que liberar la totalidad del territorio del territorio ocupado, del territorio sometido. Ese es el accionar de Bolívar. Bolívar no llega a Pichincha, no llega a Quito por casualidad, porque se le ocurrió estando en Venezuela en 1820, 21. No. Esa visión estratégica de Bolívar, la de ir hacia el sur, ya él la perfilaba desde el 1816, 1817. Hay documentos, ¿verdad?, donde él dice, pasaremos por Caracas, Bogotá y caminaremos hacia el sur. Entonces no es una visión casual, es una visión
geoestratégica, geopolítica, la de Simón Bolívar, ¿verdad? Avanzar hacia la totalidad de los territorios ocupados por España. Fíjate, Iván, nosotros podemos pensar hoy, porque no es casual que desde todo este nuevo modelo civilizatorio, con el padre Bolívar, se imprime una visión en toda esta América. Hoy, a pesar de todas estas contradicciones de gobiernos, vemos cómo los pueblos son los que remontan siempre y ajustan bajo los intereses de cada pueblo, que es lo más importante de esto, porque nosotros respetamos, dentro de todos los que estudiamos, yo como docente del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de nuestro Estado-Nación, en la maestría de Relaciones Internacionales, hay una filosofía estratégica que es la autodeterminación de cada pueblo. Y vemos hoy cómo el tablero, el péndulo en esta América está hoy situándose en cada interés. No es casual hoy que, por ejemplo, hay una cumbre de las Américas, fíjate, es ver hoy a Pichincha, ¿no? Pero es retomar también bajo todo este proceso histórico de cómo los modelos civilizatorios se contrastan, la doctrina Monroe, pues. No es casual hoy que México, saludar a los Estados Unidos mexicanos y a todo un grupo de países que están en contra del modelo monroísta. Allá en Los Ángeles hay una declaración vetando a Nicaragua, vetando los intereses nuestros de Venezuela y vetando, por supuesto, también a la República de Cuba. Pero vamos a hablar de la Venezuela de hoy. Hoy salimos con esa visión de tu libro, quiero que lo muestres. Sí. Tu libro, Clausewitz versus Bolívar. Es decir, hoy estamos remontando a 200 años de Pichincha con esta visión holística de lograr es una América meridional para liberar. Esa visión holística de entender que ni Monroe ni el modelo eurocentrista de Europa nos pueden a nosotros situar. Esas medidas coercitivas unilaterales hoy tenemos que condenarlas porque nosotros tenemos una estirpe bolivariana. Por eso es que uno tiene que jalar a nuestra estirpe de Bolívar, a nuestro Estado-Nación, a nuestros intereses. Primero nuestros intereses y después todo, amigas y amigos. Por eso es que el referente informativo tiene 7 años aquí. En esta televisora perfecta, esta visión holística perfecta, porque no estamos contra el injerencismo ni contra medidas coercitivas unilaterales y por supuesto es nuestro Esequibo, ese modelo civilizatorio que a nosotros nos da con Bolívar una visión holística de que primero son nuestros intereses. Hoy se está construyendo con México y con otros países un nuevo modelo civilizatorio, ese modelo de Bolívar. Definitivamente la propuesta venezolana es una propuesta, la propuesta actual que está descrita, bien descrita en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es una propuesta sustentada en el pensamiento del libertador Simón Bolívar, sustentada en la libertad, sustentada en la autodeterminación de los pueblos. Son los pueblos los que deciden cuál va a ser su futuro, los que deciden cuál va a ser su forma de ser, su forma de convivir, su forma de interrelacionarse a lo interno y a lo externo. Esa es nuestra construcción. Y por supuesto, como es una construcción que choca contra la visión impuesta, pues es una visión, es una idea que hay que tratar de vetarla. Por eso los ataques hacia Venezuela, pues, porque Venezuela está liderando la construcción de un camino alterno, el camino descrito inicialmente por nuestro amado padre de la patria, Simón Bolívar. Fíjate, Iván, volviendo al tema de 1822, ya en una noche, en una madrugada, ya como en estos días, ya se estaba operacionalizando una visión holística de nuestro Abel de Colombia, que es Sucre. Es recordar con esas mismas palabras, ese mismo enfoque y esa misma apreciación que tenía el padre Bolívar de ese Sucre leal. Esa visión hoy de retomar en esas montañas, esa estrategia de ir a esas colinas y subir y tomar toda esa estrategia, esa orden de operación para expulsar a lo que quedaba, los reductos que quedaban del imperio español ahí. Vamos a recordar un poco, porque por ahí en el otro segmento venimos con Ubaldo. Ubaldo ya por ahí debe estar activo, por allá en Trujillo. Y tenemos un pase telefónico ahora. Bueno, de verdad que es un honor compartir con el profesor Ubaldo García, quien tiene ya
bueno, todo un recorrido en esta temática histórica. Bolívar, 1821, batalla de Carabobo, parte de inmediato, llega a Caracas, parte de inmediato hacia Bogotá, y estando en Bogotá, 1822, parte hacia Cali, ¿verdad? El sur del virreinato, bueno, de la Colombia ya, de lo que fue el virreinato. El primero, 2 de enero, está en Cali y comienza ya a dictar las órdenes, a marcar, a trazar el camino a seguir para la toma de Quito. Esto como una visión global para la concepción que tenía Bolívar de Colombia era la unión entre Venezuela, lo que fue la Capitanía General de Venezuela, lo que fue los territorios del virreinato y, por supuesto, los territorios de Quito, ¿verdad? Entre Quito y Guayaquil, porque la capital era Quito. Entonces, Bolívar piensa, y así actúa, requiere la unión de esos tres grandes territorios, ricos territorios, para conformar la Colombia la Grande, ¿verdad? La Colombia de Bolívar. Bolívar, bueno, llega a Cali y comienza a trazar para Bolívar en 1822, en enero de 1822, todavía la tarea no estaba cumplida, no estaba completa. ¿Cuál era el paso siguiente? Bueno, la toma de Cali, de lo que hoy en día es la nación ecuatoriana, ¿verdad? De Quito. Y comienza a las órdenes que se indicaba, era bueno que por el puerto de Buenaventura se embarcaran unos 4.000, 5.000 hombres que fueran a apoyar a Sucre, Antonio José de Sucre, que se encontraba en las inmediaciones de Guayaquil. Pero todavía Guayaquil estaba nos incorporamos a Venezuela, a la Colombia de Bolívar, o creamos una república independiente, estaban allí. Entonces Bolívar indica de forma muy clara que no se puede dudar de la necesidad, de la obligación de que Quito, Guayaquil fuesen parte de Colombia. Y allí comienza Bolívar a enviar tropas, a ordenar el embarque de los reclutas, de la tropa profesional para hacer esa campaña. Lo que pasa es que, bueno, eso fue entre el 2 y 3 de enero. Pero ya para el 6, 7 de enero, Bolívar cambia totalmente ese plan que era tomar la vía marítima. Bolívar decide, no, tenemos que irnos por el territorio, cruzar Pasto, los territorios de Pasto, enfrentarse a los pastuzos, que eran todos se consideraban como hombres leales al rey de España, esos pastuzos de aquel momento, ¿verdad? Entonces, bueno, para las fuerzas patriotas era una situación difícil irse por tierra. Bolívar tiene que cambiar los planes porque el general que estaba español, el líder militar que estaba en Panamá, decide, ¿verdad?, ante el temor de perder Panamá, ya en Panamá, meses, noviembre, diciembre de 1821, el Istmo comienza a moverse socialmente, y entonces el líder militar sale hacia lo que hoy en día es Ecuador para fortalecer esas fuerzas realistas ante la avanzada de Bolívar, que ellos percibían, bueno, Bolívar viene, es imparable Simón Bolívar. Y entonces Bolívar detecta, bueno, yo tengo las embarcaciones para transportar, el transporte para los soldados, pero no tengo las embarcaciones, las cañoneras que enfrentaran a esa flota española. Entonces por allí Bolívar decide hacer un cambio táctico, estratégico. Oye, pero me parece muy bien todo esto, porque tenemos a Iván que viene a una conferencia y va a otra, pero vamos a hablar de eso después. Vamos a ver ahorita el reporte, el pronóstico del tiempo. Muy bien. De Dinamec. Quiero saludar a todas y todos que estamos activos por las redes. Vamos a irnos a una pausa. Por ahí hay algunos mensajes por ahí.
de saludo de algunas personas por ahí. Pásamelo por ahí rapidito por aquí. Vamos a ver, porque estamos activos por las redes sociales. Gracias a todas y todos aquí. Torre 1280, Mayer Sec, Berker, Josmar Bozo, Juan José Jiménez, Keamker, GSB 20, William Saavedra y Luis Pisolazzi. Vamos a ver el pronóstico del tiempo. Muy y bien. nos vamos a una pausa y volvemos. Hola. Tenemos uniformes escolares. Textilan trae para el pueblo venezolano una producción especial de prendas escolares y también dotar a los cuerpos de policías con uniformes de tela hecha en Venezuela, la producción nacional a gran escala con chemises, franelas, monos y uniformes policiales y más. Tenemos la capacidad de producir 2 millones de piezas mensuales aquí hecho en Venezuela. En Venezuela podemos producir. Somos Textilan. Volvemos en este programa especial de hoy, que estamos hablando de los 200 años de la batalla de Pichincha. Venezolanos para ir a liberar ese padre Bolívar, esa visión holística de incorporar al mariscal, a nuestro mariscal Sucre. Quiero saludar a toda esa Cumaná perfecta, como parte de todo este territorio estratégico que tiene una estirpe, el Estado Sucre, de tener hoy, en estos 200 años de la batalla de Pichincha, que a lo venezolano logramos liberar. Por ahí tenemos ya al profesor Ubaldo García, desde Trujillo. Vamos a ver si estamos en sintonía. Ubaldo, ¿qué fue ese Pichincha de ayer, hace 200 años y hoy? ¿Puede explicarnos? Tenemos al profesor... Muy buenos días a todos los oyentes de TVFAN y en especial a usted, mi amigo Constantini. Le habla el profesor Ubaldo García desde Boconó, desde las montañas altas trujillanas. Muchas gracias a TVFAN y a toda la directiva de la televisora por la oportunidad que nos dan para participar desde las provincias y hacer aclaratorias y no olvidar la gesta de nuestros hombres en la campaña del sur. Por supuesto, hay muchas cosas que decir en un momento como este, mañana, 200 años de Pichincha. Solamente la mente de un hombre como el Libertador, después del triunfo de Carabobo, después de las mieles, después de que ya todo el mundo engolosinado en aquel momento, después de tanto sufrimiento, es una campaña que había sido difícil, el Libertador no se conforma. Todo el mundo estaba pensando en hacer gobierno en Caracas, en Valencia, en el Apure. El Libertador tenía prendida la llama de la libertad, y solamente pues entonces en la mente de un hombre como Bolívar existía la liberación integral. Él había dicho unos cuantos años atrás, en 1814, tenemos fe de que dijo por primera vez: la patria es América. Y con esto pues entonces dejaba a muchos pensando, pero ¿y qué es esto? Había que iniciar una nueva campaña después de apenas terminada una. Se quedó prácticamente en Caracas 2 o 3 semanas, y cuando todo el mundo creía que se iba a instalar para ser gobernante, entonces estaba ya empujando la carreta de la liberación americana. Y podemos tener fe de que se fueron detrás del Libertador gracias a su magnetismo, a ese carisma y a esa forma de dirigir tropas que movía los corazones de muchos, y fueron de estos batallones en una caravana y en una campaña tan larga que no se sabía ni a dónde iban. Es así como entonces el Libertador piensa en Quito para redondear a Colombia. Estoy refiriéndome a Colombia la Grande, mis amigos de la televisora TVFAN que me oyen.
Y faltaban dos perlas, faltaba la provincia de Quito y faltaba Guayaquil. Quedaban muy al sur, a una distancia muy grande, y había que pasar por un territorio minado, que era el camino más allá de Popayán. Había que tomar tal vez barcos y buques en lo que llamaban el Mar del Sur, pero nada de esto, ni las distancias, ni los sacrificios detenían los proyectos del Libertador. Y es así como se dan unas marchas a tan largas distancias, con hombres de infantería. Por el primero pasaron por Trujillo, atravesaron el lago de Maracaibo, atravesaron todo Perijá, llegaron a Santa Marta. Estos batallones rifle, el batallón vencedores, el batallón tiradores de la Guardia, unos 1.800, 1.600 hombres moviéndose a estas distancias. ¿Cómo organizar la logística, los recursos, las enfermedades que les pegaban? Después navegaron por el Magdalena en una kilométrica experiencia hasta más allá de Neiva, llegaron a Popayán. Se embarcó el general Sucre, enviado ya, se embarcó en Buenaventura y llegó a Guayaquil. Ese era el punto importante, digamos, de esta primera parte de la campaña del sur. Entonces, si pensamos en lo que hoy representa Pichincha y lo que fue ayer, pues estaríamos demasiado orgullosos, en especial los venezolanos, nosotros los venezolanos, de que se dio esta campaña y que fuimos triunfadores, como usted lo acaba de decir, Constantini, para salir a liberar, porque ese fue un movimiento limpio, un movimiento pulcro. No fuimos a capturar territorios, ni fuimos a explotar recursos, ni a adueñarnos de nada, no. Fuimos a liberar territorios para asegurar la felicidad de América, para asegurar el futuro de América, y en eso estamos en eso mismo. Yo no sé si hay tiempo para enumerar algunas de las grandes cosas que podemos, en las que podemos concluir con Pichincha y con el mariscal, o el futuro gran mariscal Sucre. Para el momento era general de brigada. Venía de ser diplomático en Trujillo, en el encuentro en Santá. Y el Libertador ya le ve su categoría, un muchacho apenas de 25, 26 años. Para el momento Pichincha tiene 27 años y tiene en sus glorias, digamos, unas cuantas cosas que voy a tratar de enumerar muy rápidamente. Primero, una tarea bien difícil, llegar a Guayaquil, a una región desconocida, para diplomáticamente ser muy digamos, muy cordial con la gente, con el cabildo, con la ciudad que acababa de liberarse, porque Guayaquil se independizó en esos días. Y el Libertador no podía permitir que fuera tal vez tomada por los peruanos. Allí había una cantidad de intrigas, allí había una cantidad de dificultades muy grandes. Y llega Sucre con ¿cuántos? Unos pocos hombres, unos 300 soldados apenas, para iniciar una proeza que era quedar bien con la gente, ofrecer lo que no teníamos, porque Colombia apenas estaba naciendo. Era todo fiado, como se dice ahora. Hay una carta donde le dice: ofrezca todo que algún día se pagará, y que se pagará en Bogotá cuando tengamos Colombia ya establecida. Y con tan poca cosa, Sucre enfrenta a las intrigas peruanas, a las dificultades, y es capaz de ganarse a la gente desde el punto de vista de la cordialidad, pero también mano dura, para darse a respetar y formar un ejército. Esa ya es una gran proeza de un muchacho como Sucre en ese momento. Es Sucre también quien ejecuta, digamos, la integración con las fuerzas peruanas, porque a inicio de 1822 llegan los batallones desde Piura y desde Trujillo, llegan 2 batallones, además vienen también unos escuadrones, viene un escuadrón de caballería de argentinos con un coronel para entonces Lavalle, que fue un hombre muy, muy importante en esta campaña. Era una caballería, la caballería de los argentinos era una caballería con charreteras, con clase, que incluso
poderoso, competía con la caballería de venezolanos y de lanceros apureños que en este momento fueron comandados por Ibarra, por Diego Ibarra, nuestro coterráneo. Bueno, pues se logra la integración y es en Cuenca a inicio de ese 1822, en febrero-marzo, cuando se reúne ese ejército. ¡Qué hermosura! Un ejército cosmopolita donde habían chilenos, argentinos, habían guayaquileños, el batallón Yaguachi, habían neogranadinos, el batallón Paya, habían venezolanos muchos de los que fueron con Sucre, habían europeos, allí estaba Cestari, un italiano, habían yugoslavos, habían incluso norteamericanos, italianos. Entonces ese es el orgullo y esa es otra de las grandes cosas que tenemos que tener claro. Un muchacho de 27 años comandando un ejército cosmopolita para liberar a lo que faltaba de Colombia. El avance es muy rápido y en eso también tiene Sucre un gran mérito, por cuanto las órdenes se tardaban 2 meses y medio desde el cuartel general. El Libertador estaba, digamos, atascado en las cordilleras y en las dificultades de Pasto y Popayán. Después de Bombonal no se obtuvo el resultado esperado, no se pudo avanzar. Las órdenes no le llegaban a Sucre, por lo tanto Sucre se graduó de comandante solo y tomó decisiones acertadas y fue muy eficiente como estratega. Total que esta es otra de las cosas que pudiéramos adicionarle al general Sucre. Le llega en este tiempo también el refuerzo del batallón Magdalena que llevaba aquel que fue después exitoso general Córdoba y Hermógenes Maza, un guerrero neogranadino que llegan para ayudar y se suman. En Riobamba hay un encuentro que es muy exitoso. Prácticamente los españoles van en desbandada. Por supuesto que aquí no se puede dejar de mencionar que la estrategia del Libertador era atacar a Quito por 2 costados, desde 2 flancos para dividirlo, y esto logra precisamente porque en Pasto estaban ocupados controlando al Libertador una gran cantidad de fuerzas del rey y pues por supuesto que entonces las fuerzas están debilitadas. Hay una participación también muy importante que tenemos que difundirla, que es que el general Sucre logra construir una red de información y de inteligencia con la resistencia quiteña. Porque no olvidemos que fue en Quito donde se iniciaron las luchas por la independencia en 1809 y hubo aquella matanza. Desde entonces habían descontentos, especialmente en la población de Quito, alguna gente de la aristocracia quiteña, y Sucre lo sabe y envía espías y envía controles y hace contacto principalmente con las damas, algunas mujeres, tenemos carta de esto. Establece una red de comunicación con un señor que fue muy importante después, que se llamó Vicente Aguirre, que fue muy amigo del general Sucre, y por supuesto que hizo contacto con la familia Montúfar, con aquella Rosita y con que era hija del marqués de Campo Alegre, que eran aristócratas quiteños descontentos o muy descontentos con el poder español. Sucre aprovecha esta coyuntura para debilitar al enemigo desde adentro y establecer una red de suministros de información, incluso de suministro de medicinas y de algún otro tipo de recursos. Hay otra cosa también importante, que es que con un italiano que se llamó Cayetano Cestari, que vino a luchar en la América precisamente desde Europa, y en esto también es importante, hay 2 corrientes de hombres europeos que llegaron a esta campaña del sur. Una corriente que vino de gente, de hombres, de buques que llegaron a Valparaíso, que llegaron a Chile y se juntaron con San Martín en esa expedición libertadora que llegó hasta Perú, y que ahora precisamente vinieron hombres a juntarse con Sucre. Y hay otra corriente que llegó por la Angostura,
en 1817-18, en donde están la gran mayoría de lo que fueron los británicos. En este caso, estoy hablando de un italiano que manejaba un escuadrón de guerrilla muy eficiente y que fue enviado para cortar el camino o la conexión entre Quito y Pasto de una manera que no se permitieran la llegada de posibles recursos. Es necesario hablar de los batallones y no olvidar al batallón Albión. El batallón Albión, para muchos de nosotros es casi desconocido, porque conocemos a la Legión Británica de Carabobo, pero resulta que hubo un batallón Albión que se formó en Venezuela, el Libertador, en 1819, disculpen, y fue exitosísimo en Boyacá, pero que cuando regresaron hacia Venezuela para dar Carabobo, ese batallón no vino, sino que se fue al sur con aquel Manuel Valdés, y después acompañaron muy diezmados. Hay alguna información que dice que ya no eran sino unos 200 hombres, 250 hombres, pero eran hombres experimentados, guerreros, y allí estaba un militar de apellido se llamó John McIntosh, coronel que había venido de Inglaterra y que fue decisivo y muy importante en la batalla de Pichincha. Total que, por supuesto que no podemos ya, para cerrar, no sé si hay alguna pregunta del estudio, sí, bueno. La actitud de Sucre como estrategia cuando no enfrenta a los españoles donde ellos quieren, por supuesto que ellos estaban parapeteados, tenían la artillería preparada, en los caminos hacia Quito por donde ellos querían que sucediera la batalla. Sucre elude la fuerza, por supuesto, la cantidad de recursos que tenían los españoles para entonces, y hay unas maniobras interesantísimas por caminos muy difíciles. Hay una nota que dice que durmieron 2 o 3 noches en la montaña del Cotopaxi, que es una de las alturas más grandes entre el Chimborazo, Cotopaxi, y que después tampoco enfrentaron a los batallones que los esperaban de españoles, de realistas en la entrada de Quito, sino que dieron una vuelta hacia la izquierda para tratar de ubicarse en el sur, en las faldas del Pichincha, es decir, en la falda de esa gran montaña, aquel volcán que tiene 2 bocas y que ha erupcionado durante algunos años y que de esta manera causó una gran sorpresa en la estrategia, y al amanecer del día 24 estaban listos para dar la pelea. Es interesante el planteamiento, interesante el papel de los venezolanos, principalmente 2 titanes, y de eso no nos cansaremos. Hay que gritárselo al mundo, creo yo. Tenemos que publicarlo muchas veces, esta campaña con 2 titanes, Bolívar desde Pasto atacando para tomar Quito, y el general Sucre atacando desde Guayaquil en el mismo objetivo de tomar Quito. Mira, Waldo, de verdad que te agradezco toda esta conexión estratégica, ¿vale? De verdad que es importante toda esta lectura que le has dado, ¿verdad, Iván? Saludo a Waldo ahí, ¿vale? Nuestro amigo. Buenos días. Definitivamente una visión amplia, precisa. ¿Aló? ¿Me estás escuchando, Waldo? Ahí te está hablando Iván y está nuestro Ahora general. Sí le oigo, ahora sí le oigo. Te está mandando saludos el general Bencí Guerrero, ¿vale? Que está aquí con nosotros, pero también Iván Salcedo, quien tiene este libro perfecto, tú lo debes conocer, Bolívar y Clausewitz. Ah, claro. Un fuerte abrazo para Salcedo, mi saludo respetuoso. Y bueno, precisamente al general Guerrero, el hombre de allá de la Zulita de Mérida, de las tierras que somos muy parecidos. Yo soy de Pregonero, del estado Táchira. Ahora, un Waldo, fuerte saludo. Estamos en disposición de hacer la celebración de estos hechos tan importantes en nuestra historia. Ahora, Waldo, yo quería que Iván nos diera también contigo ahí en sintonía. Iván, ¿qué podemos decir de todo esto? Porque hay una hoja de ruta con el padre Bolívar y Sucre. Un dúo perfecto. Bueno, como bien lo decía el profesor Ubaldo, Bolívar
su visión. Usted me pregunta, mi amigo Luis, sobre la vida de Sucre, sobre el ejemplo de Sucre. Creo que es la pregunta, Luis. Claro, pero quería también un comentario de Iván. Escúchalo por allá porque después vienes tú por ahí, Ubaldo. Vamos a ver qué nos dice Iván por aquí. Entonces, bueno, estaba comentando que el profesor Ubaldo indicaba que todos aspiraban a hacer gobierno en Caracas, en Valencia, en Bogotá, pero el padre del Libertador estaba pensando, ¿verdad?, como buen estratega, en el territorio macro, en lo que debía ser, en lo que fue la Colombia de Bolívar, ¿verdad? Eso pasaba por controlar, por establecer, por imponer en los territorios de Quito y de Guayaquil el poder del gobierno colombiano. Entonces, definitivamente sí, Bolívar estaba 10 pasos adelante de sus coterráneos, de la gente que vio en su momento, ¿verdad? Bueno, Bolívar era un hombre de avanzada. Y bueno, allí queda demostrado, no hay que ser, bueno, hay que estudiarlo, pero ahí está, ahí se evidencia sencillamente esa faceta geopolítica del Libertador. Ubaldo, por ahí estás todavía en sintonía, estás todavía activo por ahí. Estoy en conexión, Fíjate, Luis. vamos a ir a una pausa, pero antes de irnos a la pausa yo quería que tú nos dieras unas pinceladas para ir cerrando este segmento, por favor. Sí, cómo no. Para que nos diera esa visión tuya ahorita antes de irnos a la pausa. Ok, antes de la pausa. Bueno, yo creo que en conclusión sobre Pichincha, podemos decir que fue una campaña bastante rápida en ese 1822, a pesar de que Sucre estaba en Guayaquil desde el año anterior. Hubo muchas dificultades, pero después de que se organiza el ejército del que hablamos, ese ejército de muchas nacionalidades, el ejército avanza muy rápido. Creo que es un muy buen ejemplo de lo que fue ese empeño de los venezolanos, principalmente por la liberación americana. Para muchos era suficiente Carabobo, para muchísimos de los que se quedaron, y no quiero mencionarlos porque eran hombres muy buenos que pudieron haber ido al sur en triunfo seguro, pero sin embargo se quedaron. El Libertador no los obliga, él los convida, y cuando sale con una nueva mirada de muchachos, de jóvenes. Ese también es un ejemplo, porque después de Carabobo, los que fueron al sur fueron casi todos muy jóvenes. Muchos de ellos regresaron triunfantes, otros murieron. Pero el Libertador se estrenó como jefe en el avance hacia el sur con un grupo grande de venezolanos. Después, por supuesto, neogranadinos. No se puede negar que hubo un grupo de neogranadinos y se fueron sumando. Pero en el caso de Sucre es ejemplarizante, porque, y con esto pues quisiera llamar la atención por lo que viene, Luis, porque hemos estado viendo y oyendo que hay amenazas contra la figura de Sucre, principalmente de la hermana República, cuando atacan la figura de Sucre en lo que ellos han llamado la Navidad triste, cuando no es cierta las cosas que mencionan. Lo que viene en este bicentenario para diciembre, tenemos que prepararnos. Estamos en combate por la verdad, para desmantelar las versiones tergiversadas que muchos de los detractores del Libertador y de la venezolanidad siguen actuando sobre eso. Hoy en día en las redes vemos con mucho peligro, y pues tenemos que salir de ella al paso, porque se ataca la figura de Sucre como que fue un ser despiadado que actuó contra la región pastusa en diciembre de 1822 de una manera que no era la correcta. Pero cuando se trata de la guerra es difícil. Sin embargo, y con esto cierro tal vez pues, el segmento, porque podemos
o tenemos el inventario de la vida del general Sucre, del gran mariscal después, en sus diferentes facetas, y como vencedor fue el hombre más benevolente. Cuando firmó capitulaciones, cuando actuó contra el enemigo, fue más bien un hombre demasiado regalado, dado en su cariño, en sus afectos hacia la gente y por supuesto hacia el pueblo. Si alguien alguna vez dijo queremos ser como el Che, yo creo que nosotros los venezolanos deberíamos de decir queremos ser como el general Sucre. Ojalá y todos fuéramos como el mariscal, un hombre precoz, un hombre activo, un hombre limpio y de muy buenos procederes. Toda esa apreciación tuya, de verdad, tenemos que ser como Bolívar, como Sucre y como todas y todo nuestro legado estratégico. Te manda saludos la Fundación Sucre, el coronel Sandalio Coronil y todo ese equipo, ¿viste? De Fuerte Tiuna. Están activos por ahí. Vamos a ir a ver el reporte vial. Agradecido, Ubaldo, por este pase perfecto, por esta visión perfecta hoy, como vemos desde aquí de TVFAN. Enamórate de TVFAN. Estamos cambiando toda esta visión holística. Quiero agradecerle a nuestro general Benzi Guerrero un esfuerzo permanente. Son los detalles. Vamos a ir a ver el reporte vial, vamos a ver qué es lo que acontece ahorita en la autopista regional del centro, ¿vale? A nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Vamos a irnos a una pausa y nos vamos con el reporte vial. Tenemos uniformes escolares. Textilan trae para el pueblo venezolano una producción especial de prendas escolares y también dotar a los cuerpos de policías con uniformes de tela hecha en Venezuela, la producción nacional a gran escala con chemises, franelas, monos y uniformes policiales y más. Tenemos la capacidad de producir 2 millones de piezas mensuales aquí hecho en Venezuela. En Venezuela podemos producir. Somos Textil. Bolívar y Clausewitz, ¿vale? ¿Eh? Vidas paralelas en la política y en la guerra. Quiero saludar al profesor Ubaldo García, que tuvimos ahorita un pase en vivo y en directo desde el estado Trujillo, de por allá, de esos campos del cual hoy, y esa ciudad perfecta. Quiero saludar al gobernador de Trujillo y a todo ese equipo perfecto que hoy, cuando uno ve toda esta visión holística de lo que estamos hablando del padre Bolívar. Tiene razón, Ubaldo, tenemos que vernos primero adentro. Vamos a continuar en esta semana con estos temas. Va a seguir acompañándonos Iván Salcedo, ya que para nosotros la fórmula perfecta hoy, ante todas estas medidas coercitivas, ante querer también, como tú lo dijiste, empañar al Sucre perfecto, teníamos que lograr que nuestro pueblo, por medio de una visión estratégica que es lograr resignificar la comunicación diariamente, es un proceso del cual pasa por tener contenido, tener invitados de primera línea y también los temas perfectos que hoy hablamos, porque uno tiene que jalar, entrar en la conciencia defendiendo a nuestra patria. ¿Quién va a defender? Yo me pregunto, ¿a Monroe? ¿Ah? ¿A Washington? ¿A quién vamos a defender nosotros hoy, pues? ¿Ah? Sí, tenemos que jalar nuestra impronta de origen, al padre Bolívar, a Sucre y por supuesto a toda esta visión holística que tenemos que hoy ser como un gran espíritu nacional en contra de las medidas coercitivas unilaterales. Tenemos que estar plegados todos dentro de nuestra república, nuestra patria, a favor de nuestro Esequibo. Lo hemos dicho como siempre aquí, ya que dentro de esa visión holística, en lo que siempre trabajamos, temas que tienen que ver con los estudios polimológicos, está este estudio de la guerra no convencional, multidimensional, multiforme, que es la guerra difusa, y es referente informativo desde la mañana, con toda esta visión que busca entrar en una conversación contigo,
y por supuesto agradecerle a este Dios perfecto, a este Dios que nos acompaña, que te acompaña a ti, que buscamos con la paz, con el amor, con la solidaridad, estar en conjunto. Iván, ¿qué podemos decir de todo esto? Me pareció muy bueno toda esta disertación de Ubaldo García, de historiador, pero queremos compenetrar y queremos complementar y volver a 1822, 200 años de esa campaña perfecta, de esa visión holística, el Pichincha con Bolívar y Sucre, saludar a la Fundación Sucre y Alcalá, esa impronta hoy estratégica del cual hoy podemos seguir trabajando todos estos temas, Iván. Bueno, bien lo decía el profesor Ubaldo, nosotros tenemos que seguir revisando las actuaciones de Sucre, de Simón Bolívar. Bolívar, cuando cambia de plan, que decide irse por vía terrestre, ¿verdad? Bolívar estaba consciente de las dificultades por las cuales tenía que pasar. Tuvo que hacer una leva, tuvo que hacer la recluta de soldados allí en Cali. Sabía que mucha gente iba a desertar, ¿verdad? Porque, bueno, era sumamente difícil la vida en esos momentos, la vida como soldado, el hambre, las enfermedades. Bolívar tiene que enfrentar, como bien lo indica por allí, contra un ejército que conocía el territorio, los pastusos, contra un ejército bien instalado desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la construcción de mundo que tenía la gente en Pasto, del ejército realista que estaba allí en Pasto, ¿verdad? Y que tenía constante comunicación, como bien nos dice el profesor Ubaldo, con el gobierno de Quito, con el gobierno realista de Quito. Entonces, bueno, Bolívar tiene que marchar sus ejércitos, marcha hacia el sur, Popayán, Pasto, luego viene, ahí se genera la batalla de Bomboná, ¿verdad? Una batalla dura, cruenta. El ejército realista estaba perfectamente ubicado desde el punto de vista de la ubicación en el campo de batalla. Era muy difícil para las fuerzas patriotas hacer frente a esa batalla. Fíjate, Iván, hay algo que es importante. Uno viendo todo esto, mira, viendo todas estas imágenes, ahí no había teléfono. Fíjate, no había esa tecnología que tenemos hoy. Los que estudiamos la polimología, como tú también. Entonces, y tú que estás dentro de los juegos estratégicos, en los estudios de los juegos estratégicos, por eso es que no es casual que esté aquí con nosotros, dándole vida a esta visión de lo que ocurrió hace 200 años con esta batalla perfecta que fue el genio de Sucre, pero un comando general que lo idealizaba nuestro general en jefe Simón Bolívar. Sí. Una visión holística de que no había tecnología. Como lo dijo el apreciado profesor Ubaldo, había temas con la comunicación. Eran zonas extensas. Estamos ya llegando con Pichincha a la periferia, a esa visión de ir ya a la frontera. De esa periferia del Ecuador ya era la frontera para terminar de expulsar al Imperio Español. Es decir, muchos tropezos y muchos obstáculos tuvo el padre Bolívar, pero a la vez contó con un leal, como siempre, como lo fue Antonio José de Sucre, y un estratega perfecto entre los estudios de la polimología. Es decir, hubo, gracias a todo ese apresto, pero también a ese conocimiento estratégico, esa voluntad, pero también en las condiciones atractivas para que se lograra vencer en Pichincha. Vamos a ir al estudio polimológico, a esa estrategia militar de Sucre, a ese estratega perfecto que contó Bolívar ahí. Bueno, como bien lo indica el profesor Ubaldo, Bolívar aspiraba a hacer un ataque sobre Quito por dos flancos, por Guayaquil y por el norte, precisamente por el territorio de Pasto. Sin embargo, no puede enviar suficientes hombres a Guayaquil por la vía marina, decide tomar Bolívar la vía terrestre, cruzar Pasto, ¿verdad? Un territorio sumamente conflictivo, peligroso, difícil geográficamente. Las personas, los hombres de allí estaban plenamente identificados con el gobierno realista, ¿verdad? Y no querían nada con el gobierno
patriota de Bolívar, de Colombia. Se cortan las comunicaciones entre Bolívar y Sucre, tardan mucho tiempo en llegar esas comunicaciones, como también lo indica el profesor Ubaldo. Sucre sabe que el objetivo era tomar Quito. Bolívar no puede pasar, se le hace sumamente difícil, a pesar de que domina con Bomboná, derrota al ejército acantonado, el ejército realista acantonado allí en Pasto, pero sin embargo todavía no puede entrar a Pasto, no puede cruzar. Amenaza, o sea, les da un ultimátum Bolívar al líder militar de Pasto que se tienen que rendir. No tienen ejército, no tienen alimentación, están aislados. Bolívar le manda unos aprestos y unos hombres para allá. Le manda ahí en toda esa travesía. Pudo lograr reforzar a Sucre allá. Sí, evidentemente Sucre recibe refuerzos de Bolívar, pero también, bueno, Sucre hace la respectiva leva. Y con los patriotas de Guayaquil, de Cuenca, es que hace también frente al ejército de Quito, al ejército realista, en Pichincha. Entonces, Sucre no se logra comunicar con Bolívar, pero sin embargo Sucre va en contra de ese ejército poderoso controlado por Aymerich, ¿verdad? El comandante del ejército realista. Y bueno, logra someter en condiciones totalmente adversas para Sucre, logra someter a ese poderoso ejército realista. Claro, Bomboná, la actuación de Bolívar en Bomboná tuvo que haber ejercido algún choque psicológico sobre la gente en Quito, sobre los realistas de Quito, porque bueno, ya Bolívar está muy cerca, está en Bomboná, está en Pasto. Y entonces, por otro lado, a la larga se da el pensamiento estratégico de Bolívar, se genera, aunque Bolívar no actúa físicamente, la sola presencia de Bolívar ya hace que, bueno, se le abran los caminos a Antonio José de Sucre. Fíjate, vamos a ir a una pausa, vamos a ver el reporte vial de nuestra Guardia Nacional de la Unidad del Servicio Vial, pero yo quería volver en un último segmento por el día de hoy, ya que hay dos vidas paralelas, que es Bolívar y Clausewitz. Es Bolívar con Pichincha, es Bolívar con Bomboná, es Bolívar con Carabobo. Bolívar no se quedó en Carabobo. Pregunta que dejo aquí, que yo quisiera que nuestro autor de esta investigación está haciendo otras, pero no lo voy a decir por aquí todavía. Sí, claro. Vamos a ir a ver el reporte vial. Ana Nobra, Alidadi Selamaica, Celi, Elias Patiño y Edumay Medina. Vamos a ir a ver el reporte vial, nos vamos a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo. Uniformes escolares. Textilan trae para el pueblo venezolano una producción especial de prendas escolares y también dotar a los cuerpos de policías con uniformes de tela hecha en Venezuela, la producción nacional a gran escala con chemises, franelas, monos y uniformes policiales y más. Tenemos la capacidad de producir 2 millones de piezas mensuales aquí hecho en Venezuela. En Venezuela podemos producir. Somos Textilan. Bueno, volvemos con Pichincha, con esta visión holística que hace 200 años salimos como podemos salir hoy, bajo la impronta, bajo el ámbito cultural de Bolívar para liberar y no para oprimir. Dos concepciones muy opuestas entre Clausewitz y Bolívar. Bolívar para liberar, Clausewitz, doctrinas que hoy siguen siendo estudiadas, pero dentro de esas doctrinas y dentro de esas estrategias siempre está los imperios. ¿Qué podemos decir hoy culminando? Iván Salcedo, docente, investigador, tenía por ahí el parte que dio Sucre ante lo que es hoy esa visión holística de lo que fue Pichincha. Sí, definitivamente, bueno, Pichincha fue el cierre de esa visión, de esa, por lo menos la parcialidad que Bolívar concebía como Colombia, ¿no?
porque Bolívar sigue avanzando hacia el sur, luego de Pichincha. Pero no olvidemos también la actuación de los venezolanos en ese 1822, la actuación de José Antonio Páez, cuando el 17 de mayo Páez logra apoderarse del castillo del Libertador, del castillo que está en Puerto Cabello, ¿verdad? Bueno, eso queda como solapado por Pichincha. Sin embargo, bueno, es posible hacer una investigación y profundizar. Bueno, yo me permito leer, estimado profesor, el parte oficial de oficio del general Antonio José de Sucre para el ministro de la Guerra. Batalla de Pichincha, parte oficial. República de Colombia, Ejército Libertador, Comandancia General de la División del Sur, Cuartel General en Quito, a 28 de mayo de 1822. Leo. Señor ministro, después de la pequeña victoria de nuestros granaderos y dragones sobre toda la caballería enemiga en Riobamba, ninguna cosa había ocurrido en particular. Los cuerpos de la división se movieron el 28 y llegaron a Tacunga el día 2 de mayo. Los españoles estaban situados en el pueblo de Machachí y cubrían los inaccesibles pasos de Jalupana y La Viudita. Fue necesario expulsarlos haciendo una marcha sobre su flanco izquierdo y moviéndonos el 13, llegamos el 17 a los valles de Chilló, unas 4 leguas de la capital. Habiendo dormido y pasado los helados del Cotopaxi, el enemigo pudo penetrar nuestra operación y ocupó a Quito el mismo día 16 en la noche. Estamos leyendo el parte dado por Sucre. Pero fíjate, hoy está culminando por el día de hoy. Sí. Porque fíjate, nada más y nada menos cuando uno ve todo eso, hace una lectura de todo ese esfuerzo. Un esfuerzo sobrehumano, sobrenatural. La colina del Puengasi, que divide el valle de Chilló de esta ciudad, es de un difícil acceso, pero pudimos burlar los puntos del enemigo y pasarlos el 20. El 21 bajamos al llano del Turumbamba, que es el ejido de la capital, y presentamos una batalla que creímos aceptarían los españoles por la ventaja del terreno en su favor. Pero ellos ocupaban posiciones impenetrables y después de algunas maniobras fue preciso situar la división en el pueblo de Chillogallo, una milla distante del enemigo. El 22 y 23 los provocamos nuevamente en un combate y, desesperado de conseguirlo, resolví marchar por la noche a colocarnos en el ejido del norte de la ciudad. Fíjate lo bonito de esa parte, ¿no? Porque yo quería ahorita culminar con unas palabras tuyas de cómo tú viste y cómo tú ves el Pichincha de hoy. En un minuto, porque ya estamos culminando este día perfecto. Bueno, esa introducción que nos hace Sucre, súper importante, que nos muestra las adversidades que tuvo que soportar nuestro ejército, Bolívar, Sucre. Bueno, estamos en la lucha, estamos en este proceso, es algo que no ha culminado, es un proceso que se inició hace 200 años y aún hoy en día estamos en este proceso de liberación de nuestros pueblos, de nuestras naciones, de poderes imperiales que, bueno, se disfrazan y destruyen nuestras voluntades. Es nuestra responsabilidad no permitirlo. Gracias, Iván. Por el día de hoy quiero agradecerle porque es responsabilidad de todos hoy y está en nuestra Constitución. Somos corresponsables para la seguridad de la nación. Vamos a ver 2 reportes, el reporte de la prensa escrita y nos vamos con el INEA. Vamos a ver ahorita el reporte de la prensa escrita, apreciados profesionales.